Decíamos, las relaciones de producción se reproducen aunque sean tan asimétricas la relación entre el proletario y el obrero. Pero ¿cómo se reproduce? A través de algo tan desigual, a través de la ideología, claramente. No es, Althusser dice, que no es que no tiene historia la ideología porque está fuera de la lucha de clases, no tiene historia porque está en el medio de la lucha de clases. Está en un lugar donde no se puede historizar, hacer un reconocimiento cronológico por las modificaciones que se va teniendo, eso no se puede hacer. Está siempre la ideología, por eso se dice que es omnipresente, no tiene historia, porque está siempre. No como decía Marx, que no tiene historia porque está fuera de la historia. Ahora, ¿cuál es la estructura y su funcionamiento? Acá es donde Althusser plantea dos tesis. Para empezar, la ideología representa la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Vamos a analizar esta frase. La ideología representa. El conjunto de ideas representa algo, claramente, en un grupo social y una clase. Pero ¿qué es lo que representa? No representa la realidad material tal cual es. Lo que representa son las condiciones reales de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si representara Si representara la ideología esa realidad material tal cual es, representaría, por ejemplo, las condiciones de explotación de una relación social. Habría conciencia de clases, y el sistema no se perpetúa en absoluto, no se puede reproducir a través del tiempo. Entonces, el hombre deforma la realidad. La ideología representa su relación o su experiencia con la realidad. La realidad es deformada en mi cabeza. Yo no puedo ver la realidad material, la realidad tal cual es, sino que la veo deformada. Además, Marx hablaba sobre la falsificación. No es que yo represento mi realidad de una forma falsa, no, Althusser dice que se representa deformada, que está en la estructura del individuo representarse su realidad deformada. Ahora, en la tesis 2 dice que la ideología tiene una existencia material. ¿Qué quiere decir esto? Que la concepción del mundo que uno tiene como clase, como conjunto, como grupo, la visión que se tiene, se concientiza en actos. La concepción del mundo se plasma en actos, en ideas, en prácticas, en rituales que están regulados por el aparato ideológico de Estado. Como decía en la unidad 3 Althusser, la cosmovisión del mundo está regulada. El aparato ideológico de Estado vehiculiza esta concepción, la transmite la ideología dominante. ¿Y qué entendemos por ideología dominante? Los significados que se imponen en una sociedad para perpetuar los modos de producción. El aparato ideológico de Estado impone la ideología dominante. En cuanto a la ideología en lo concreto de la vida cotidiana, entrando un poco en la unidad 1, las prácticas cotidianas, que a veces denominamos sentido común, como decía Heller, no es neutro, carga un sentido. Y acá ya podemos decir que carga un sentido ideológico dominante. Los actos son determinados por la ideología dominante y están regulados por los aparatos ideológicos de Estado. Tienen un sentido, una visión del mundo. Están en las prácticas esa ideología. Entonces, Althusser dice que la ideología tiene una estructura y un funcionamiento, y en ello se basa para hacer dos tesis. Por otra parte, dice que la ideología implica una relación de conocimiento y desconocimiento con la realidad, porque uno desconoce que la realidad está deformada. Y por tercero, la práctica es bajo una ideología. Necesariamente los actos están bajo una ideología. Y también es muy importante resaltar que Althusser reemplaza la idea del individuo como algo autónomo sin determinaciones, en lo que él lo cambia por el término sujeto, refiriéndose al sujeto como algo no autónomo, dependiente de la determinación, dependiente de la ideología, del lenguaje, de una visión del mundo que ya existe. Cuando el sujeto viene al mundo ya está sujetado por la visión que a uno lo antecede. La ideología encuentra un punto de constitución en los sujetos y los sujetos están armados de esa ideología. Acá es donde entra la tesis central, que quiere decir
esto lo vi bastante en modelos de parciales, que te preguntaban qué significaba interpelar para Althusser. Entonces, la ideología interpela a los individuos como sujetos. ¿Qué quiere decir? Que los constituye. La ideología es una determinación que conforma al individuo, claramente la ideología dominante, pero a la vez los sujetos constituyen esa ideología. Si las ideas son propias del capitalismo, un sujeto está constituido por esas ideas capitalistas. El sujeto mismo está constituido por las ideas, las sostiene y las lleva a cabo a través de acciones, como decíamos, a través de actos, de prácticas. Podemos decir también que el sentido común tiene un sentido dominante, que construye al sujeto que vive en la vida cotidiana. Esa vida cotidiana ayuda a la reproducción del sistema, sostenido, como decíamos, por los aparatos ideológicos de Estado. Y para finalizar un poco podemos decir que la ideología son representaciones que uno se hace de la sociedad, que los grupos sociales se hacen de las sociedades de las que habitan. Y si recordamos en la unidad 1, la vida cotidiana es el conjunto de acciones que se caracterizan por ser irreflexivas, no tienen un carácter analítico, lo que llamamos, lo que Heller habla, que se llama sentido común. Tiene un origen histórico y social, tiene una determinación ideológica. Y en la ideología alemana, volvemos al texto de Marx, los hombres no son libres de elegir las fuerzas productivas, lo hacen en determinadas relaciones. Y esas relaciones son históricas, anteceden al individuo. También Marx dice que hay una producción de ideas no enlazadas a la vida material. Hay condiciones materiales de existencia que determinan esa idea. Marx se pregunta cómo se formulan esas representaciones enlazadas a las condiciones materiales que existen. Bueno, a través de la ideología, y también establece la conciencia de clase, que es la transparencia, cuando uno se representa las condiciones materiales en las que vive tal cual son. Y también Marx habla sobre esa representación falsa, la errónea, la deformada, a lo que él llama la falsa conciencia. Marx denomina la ideología como una falsa conciencia.